Bueno, tenemos con nosotros ya a Asier Uribe Echevarría, está ahí, lo he hecho, director general de Finanbest, con un tema clave ahora mismo para mucha gente, y es qué hacer después de que el gobierno haya desincentivado los planes de pensiones fiscalmente, qué hacer con ellos, pero sobre todo, a partir de ahora, cómo ha cambiado la fiscalidad para esos planes de pensiones a partir de 2021. Sí. Bueno, el tema de los planes de pensiones, que es un tema muy manido, pero es que afecta mucho, porque la nueva normativa fiscal que hay afecta a 700.000 contribuyentes que dejan de desgravarse 600 millones de euros. Esto es el impacto fiscal positivo para el gobierno y negativo para estas personas, estos 700.000 contribuyentes, es de 600 millones de euros que dejan de tener en su bolsillo, que dejan de ganar y que pasan a ser impuestos. Además, este tramo impacta, este cambio de fiscalidad impacta sobre todo en el tramo que es el 50% posiblemente del IRPF, que es las personas que tienen nóminas entre 30.000 a 60.000 euros, que se habla mucho de que son los ricos, pero en realidad son la gran mayoría de la renta se basa en la gente entre 30.000 a 60.000 euros. Sobre todo si es conjunta la renta. Sobre todo si es conjunta, que esa es otra cosa que sabes que está en discusión, sí. Que iban a dejar de hacerlo. Entonces, ¿cómo afecta esto de manera importante? Pues bajan de 10.000. Bueno, antes podíamos desgravar 8.000 más de 2.500 por el cónyuge y pasamos a desgravar solo 2.000 euros más 1.000 euros por el cónyuge. Esto es casi se divide entre 3 la desgravación fiscal que podemos hacer. Esto es importante porque la desgravación fiscal más importante tenían los sueldos medios, la clase media, digamos, era la mayor desgravación fiscal que podíamos hacer. Y por tanto, pues bueno, ahora te encuentras con que no tienes esa posibilidad. ¿Puede afectar a la entrada de dinero a los planes de pensiones de manera importante? Está afectando ya de manera importante. Está afectando, no están, se están aportando de manera mucho más reducida, pero yo siempre suelo decir, los planes de pensiones en España, sabes que hay la famosa historia de los 3 pilares, hay el pilar público, el pilar de empleo y el pilar privado. Estos 3 pilares en los que se basan todos los sistemas de pensiones del mundo, pues tienen que tener una cierta entidad en alguno de los 3 para poder garantizar además una población envejecida como es la española. ¿Qué ocurre? Que en España no tenemos ninguno de los 3 pilares es muy firme. El público está teniendo problemas, el privado no dejan que crezca y el de empresa, que es el que dice el gobierno que quiere fomentar, pues no existe actualmente, es prácticamente mínimo en España. Y yo lo que me temo además es que con todos los líos que tenemos no sean capaces de fomentarlo, porque se hablaba de que iban a fomentar de manera importante los planes de pensiones de empresa, los planes de empleo, que son los que tú, por cierto, por el que no lo sepa, los planes de empresa son los que una empresa hace por nosotros, que es muy americano, es un sistema muy americano en el que la empresa, no hay un sistema público, pero la empresa pone dinero por ti y, bueno, y te desgrava una parte que tú puedas poner conjuntamente con la empresa. En España solo unas pocas grandes entidades lo tiene Telefónica, tiene algunas para sus empleados, pero casi nadie lo tiene. ¿Y cuál es el cambio ahí? Bueno, pues el cambio es que ya ha habido una desgravación fiscal, pero el régimen general de cómo tiene que funcionar un plan de empleo, cómo tiene que constituirse, cuáles son las comisiones, no está bien desarrollado. Por tanto, prácticamente no hay planes por entendernos, planes de pensiones privados en España, que somos un plan con muy poquitos planes de pensiones privados, hay 75.000 millones de euros. Si llamamos planes de empresas, solo hay 25.000 millones. Y todo ello hace una cantidad de 100.000 millones de euros que es claramente insuficiente. ¿Por qué es claramente insuficiente? Porque en España, solo en España, gastamos 10.000 millones de euros mensuales en pensiones. 10.000 millones de euros. Estamos diciendo que tenemos 100.000 millones de euros en total de planes de pensiones privados. Pues con 100.000 millones de euros, si nos gastamos 10.000 millones en pensiones mensuales, nos va a durar un poquito menos. Pues no dura ni para un año. ¿Por qué se ha producido este cambio? Es verdad que está en torno de un cambio de fiscalidad importante, pero ¿cómo puede afectar a medio y largo plazo a la configuración del sector? Pues pues no lo sé, cuando hay un nuevo cambio de gobierno, pues quizás vuelvan a los planes de pensiones privados. Lo que está claro es que tiene que haber una estrategia, o uno apuesta por una cosa, o uno apuesta por otra, o uno apuesta por la tercera. Y cuando uno apuesta por algo, fomentarlo y empujarlo. En esta situación actual es que tenemos un lío en el que no hay una clara apuesta por ninguno de los tres pilares, porque se habla. Los planes de pensiones de privados los hemos dejado de empujar, los planes de pensiones públicos tienen un serio problema y hay mucha discusión, Pacto Toledo, sobre si se van a pagar con impuestos, si se van a pagar
o cómo se van a pagar, y luego los planes de pensiones de empresa, de empleo o de empresa, que son los que parecía que se querían fomentar, pues no acaban de estar normativizados y no acaban de ser empujados. Por tanto, nos encontramos en una situación de indefinición, también producto probablemente de estos problemas políticos que tenemos, de falta de liderazgo claro por muchas razones, y por tanto pues nos encontramos con un problema. Yo siempre digo de todas formas que ya lo que tengamos, por lo menos que lo tengamos lo mejor posible. 75.000 millones de euros que tenemos en planes de pensiones privados, pues vamos a intentar que esos 75.000 millones nos renten lo máximo posible, que los tengamos en planes de pensiones atractivos, en planes de pensiones que den una buena rentabilidad, y que por lo menos 75.000 millones que no estemos consiguiendo con ellos una rentabilidad del 2% o muy escasa. Pues sabes que la rentabilidad de los planes de pensiones en España, lo hemos dicho muchas veces y es público, es de las peores de toda la OCDE. Tenemos unos planes de pensiones bastante malos. ¿Por qué pasa eso? Pues por una cuestión de coste, principalmente, son unos planes de pensiones bastante caros, y porque es un área de negocio que las entidades financieras tradicionalmente han descuidado bastante, porque es todavía muy manual, con poca eficiencia, con una distribución mala, muy centrada en final de año, y por tanto, en general, las entidades financieras es un área de negocio que han descuidado. Por tanto, son planes de pensiones, insisto, que es estadística pura, de los peores de la OCDE en términos de rentabilidad, y si esos 75.000 millones, en vez de estar dando una rentabilidad tan exigua como han estado dando los últimos años, pues pusiéramos en planes de pensiones que dieran una rentabilidad atractiva, pues por lo menos tendríamos pues unos planes de pensiones que crecen, digo, en términos de rentabilidad, en términos de valoración. Sí, sí. Sobre todo ahora con la inflación. ¿Qué recomendaciones le dais a los inversores de cara a esos planes de pensiones? ¿Qué decís desde Fininvest? ¿Qué hacen? Bueno, nosotros al final lo que podemos aportar es nuestro granito de arena, ¿no? Es aportar planes de pensiones como nuestras carteras de fondos de inversión que funcionen, que den rentabilidad, que crezcan. Para ello, pues lo que hacemos es lo mismo que hacemos con las carteras, es planes de pensiones diversificados globalmente. En el caso de los planes de pensiones más basados en ETFs, que son productos, como sabes, muy eficientes tanto desde el punto de vista financiero, y por tanto nuestros planes de pensiones que están basados en ETFs, en diversificación global y de bajos costes, lo que están consiguiendo pues son, por ejemplo, el de renta fija mixta, que hace un momento estábamos hablando de renta fija con un compañero, pues nosotros estamos con el plan de renta fija, pues este año tenemos una rentabilidad por encima del 2%, es lo que vamos en los pocos meses que llevamos. Un plan es el plan líder en España, fue el plan líder en rentabilidad en el 2020 en España, entre más de 220 planes de pensiones que se ofrecen. El de renta variable pues tiene una rentabilidad, nosotros tenemos una renta variable global que tiene una rentabilidad objetivo del 6%, una rentabilidad objetivo del 6% cuando hablas a largo plazo. Por tanto, si tú tienes un plan de pensiones que te está dando el 6%, porque estos son productos de largo plazo, pues tienes un plan de pensiones que duplican valor cuando han pasado 10 años. Eso contra un plan de pensiones normal, que los que hay, la mayor parte de los que hay en España, que lo que haces es acabar quedándote igual o por debajo de lo que tenías inicialmente. Dinero. Efectivamente, pues al final es una enorme diferencia. ¿Qué puede hacer el inversor? ¿Hay que pagar para traspasar los planes, por ejemplo? No, eso también es interesante, ¿no? Los traspasos de planes de pensiones como los de fondos de inversión en España están exentos fiscalmente, por tanto tú puedes cambiar de plan de pensiones sin ningún coste, y tanto entre entidad como entre mismos planes de pensiones. Tú puedes hacer un plan de pensión y pasar a otro tipo de plan de pensiones dentro de la misma entidad, están exentos fiscalmente. Pues muchísimas gracias, Asier Uribe Echevarría, director general de Fininvest. Gracias por ponernos el foco. Clave importante en el año, poder organizarse esos planes de pensiones, porque por el otro lado vamos a ver qué pasa. Sí, totalmente. Buen día y buen negocio, Asier. Gracias.